Bueno, continuamos con esta serie de enseñanzas, la Iglesia y el Espíritu. Y bueno, hoy vamos a analizar el hecho de que el Espíritu provee para el crecimiento de la Iglesia. Vamos a Hechos 9:31. Y es importante, ¿no?, que podamos entender esto, ¿no? Él se encarga, el Espíritu se encarga de poner y dar a la Iglesia todas aquellas cosas que la Iglesia necesita. Y dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Es la gran necesidad de una iglesia local. El Espíritu, como un padre, provee para los suyos, los padres proveen para su familia. El Espíritu Santo también provee en lo espiritual para todas las necesidades de la congregación. Porque dice la palabra que en Él estamos, ¿qué? En Cristo estamos completos. Tenemos también a Santiago cuando dice que Él tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que Él da en abundancia, para que no os falte cosa alguna. Estamos completos en el Señor. Qué cosa maravillosa cuando pensamos en esto, ¿no? En el hecho de que Dios da todo lo necesario. Todo lo necesario. No nos ha dado en la Escritura todo lo necesario para la vida. Vamos a un pasaje que está en Primera de Pedro. Es un pasaje que a mí me gusta mucho. Y es un pasaje maravilloso, ¿no? Porque dice que todo nos ha sido dado para la vida. Todo nos ha sido dado para la vida. Por eso es algo... 1 Pedro capítulo 1. A ver si... Creo que es 1:4. Yo lo sé de memoria el pasaje, ¿no? A ver. Déjenme ver si es es un pasaje que... Segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro. Fíjense en qué maravilloso es este pasaje. Primera de Pedro 1:3. Perdón, Segunda de Pedro 1:3. Noten. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas las cosas que pertenecen a la vida. A la vida, y cuando acá hablamos de vida, el apóstol se está refiriendo a todo lo que verdaderamente es vida. A todo lo que verdaderamente es vida. Por eso el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Que Él vino a ¿qué? A dar vida y vida en abundancia. Entonces, el verdadero creyente solo, repito, solo, el verdadero creyente vive la vida como debe ser vivida. El ser humano que está sin Cristo, está engañado, muerto en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, el veneno que, es decir, pone Satanás, es como una vida, ¿no? Una vida chatarra, así como existe la comida chatarra, esas comidas rápidas, comida chatarra que no alimentan, que no fortalecen el cuerpo. Satanás también provee una vida chatarra, es decir, no es una vida realmente con todo lo que es vida realmente. Por eso el único que sabe vivir, sabe lo que es la vida en su máxima expresión, en todo sentido, y hablo de la vida, de esta vida, de la vida que hemos comenzado a vivir, antes que vivíamos.
no vivíamos una vida, vivíamos una existencia. Cuando conocemos a Cristo y cuando más conocemos a Cristo, es que comenzamos a vivir realmente. ¿Qué dice la Escritura? Que hemos pasado de muerte a vida. El mundo parece que estuviera lleno de vida, ¿no? Pero no es así. Porque la vida realmente se vive en el conocimiento de Cristo. Por eso vivimos en el Espíritu, andamos en el Espíritu, el justo vivirá por la fe. De fe para fe, como vamos a leer ahora. Entonces comenzamos realmente a vivir. Estamos aprendiendo. Una de las cosas que sucede cuando la persona se convierte es que empieza a aprender a vivir. Empezamos a aprender a vivir. Y aprender a vivir implica tomar de la vida las mejores cosas con la sabiduría que Dios da. Vida y sabiduría van de la mano. Dios es sabiduría. En todo lo que toca está implícita la sabiduría que Él es. Dios es sabiduría, Dios es amor. Entonces esa vida, vamos a seguir leyendo, esa vida nos comunica. No nos olvidemos de esto. No nos olvidemos de esto. Así como vemos el mundo lleno de vida natural, donde miremos hay vida microscópica, vida, es un mundo, naturalmente hablando, lleno de vida. Es un mundo, uno ve fotos de Marte, es un planeta muerto. Es decir, los demás planetas son todos planetas muertos. No hay vida de nada. Se dice que encontraron agua congelada en Marte, pero no hay vida, es algo como en un desierto. Aún en el mundo, en el desierto, hay vida. Bueno, la vida como tiene que ser vida. Noten que este es un pasaje es excepcional, cuando meditamos en él. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida que es Cristo, a la vida que es el Espíritu Santo, y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder. Y a veces los cristianos andamos con medias tintas, y no. Todas las cosas que verdaderamente se necesitan para la vida, Dios nos la dio. Dios no deja las cosas así a medias, ¿no? Nos ha sido dado todo. Mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y excelencia. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. Y esto es muy aplicable al joven, ¿no? Al joven, al joven cristiano. Para que no se crea que si no toma el mundo y las cosas del mundo, no está en el juego. Así que, mucho cuidado. Es algo fundamentalmente que los jóvenes deben tomarlo a pecho. Este pasaje es clave. En todas las cosas Dios nos las ha dado para vivir. ¿Sí? Vivir no implica tener, por ejemplo, andar de novio en novio o de novia en novia. Novio acá y novio allá, y 400 novios, 400 novias, y todo lo que ello conlleva. Eso no implica vivir. ¿Sí? Ni pretender que cuando me case voy a ser la persona más feliz del mundo. Algunos piensan eso. ¿Qué es mejor? ¿Estarse soltero o estar casado? ¿Qué es mejor? Soltero. ¿Qué creen? Algunos están preocupados, ¿no? En un tiempo se le metía eso en la cabeza a los cristianos, a las jóvenes. ¿Y cuándo te vas a casar? Y se casaron y la vida fue desastre. No implica vida, es decir, no implica el hecho de que estoy casado, voy a ser el más feliz del mundo. No lo es así, no es tan así. Por eso el Pablo da ese consejo, ¿no? Da un consejo. No es que le está imponiendo, dice mejor que todos se queden como yo, sin casar. Pero bueno, no está diciendo que el casamiento es malo, pero que es mejor. Estás soltero.
El soltero va, viene, no tiene que andar dándole cuenta a nadie, solo al Señor, y no tiene que andar con todo lo que conlleva el hecho de... por eso, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido. El que es participante, es decir, el hecho de participar de una nueva naturaleza, la naturaleza divina, implica huir de la corrupción que hay en el mundo. ¿Qué creen que hay en el mundo? ¿Qué creen que hay en el mundo? Dice, la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Acá dice bajas pasiones. ¿Cómo? Bajas pasiones. Las bajas pasiones. El mundo está, bueno, está más que claro cuando dice que yace bajo el poder maligno, ¿no? Entonces, ¿qué pasaje tan importante, ¿no? Versículo 3, todas las cosas nos han sido dadas. Por eso el Espíritu Santo engrandece, da todas las cosas necesarias para la vida. El Espíritu comunica sabiduría, comunica poder, convence de pecado, nos regenera, hace de las personas miembros del cuerpo de Cristo, los hace crecer en la fe, la santidad. Entonces, esto es clave. Es por el Espíritu y no por nuestros esfuerzos, ¿sí?, que la iglesia crece y madura. Hay iglesias que son como bebitos. Son una iglesia, sí, la iglesia del Señor, una iglesia local, pero son inmaduros. Son inmaduros. Son como niñitos. Ustedes van ahí, son todos niñitos, ¿no? Y cuando uno habla cosas ya de comida sólida, es como que se asustan. Quedan como ahí. Bueno, y algunos están interesados en mantenerla así también. Entonces no es por los programas, los obreros más maduros, no es por tener 450 millones de ancianos, ni 400 maestros, por los recursos materiales que esa iglesia podría tener, la organización administrativa, reuniones más frecuentes, sino el progreso de la obra es por la acción profunda. La acción profunda del Espíritu de Dios en cada uno de los miembros y de manera colectiva. Vamos a Romanos 1:17, Andrea. Entonces, todos sometidos a su voluntad. Porque el crecimiento es un crecimiento misterioso. La iglesia crece, madura de una manera misteriosa. A veces no se ve, ese crecimiento está, pero no se decir, por supuesto que es visible, se ve, pero es algo que va sucediendo. Así como lo que va sucediendo con la semilla cuando es plantada. La semilla es plantada y no se sabe, esa semilla está despertando y está germinando, pero no se sabe cómo. Entonces, bueno, este es el crecimiento de todos los creyentes, este es el sueño de todos nosotros, ¿o no? Es el sueño de todo o debiera ser el sueño de todo creyente, el crecimiento verdadero de todo creyente, crecer, madurar, y es el Espíritu Santo el que lo provee para el crecimiento. ¿Sí? Bueno, Romanos 1:17. ¿Es popular o la Reina Valera? Como quieras, no va a perderse. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras, el justo por la fe vivirá. Entonces, crecemos, maduramos, el Espíritu Santo, Dios, Cristo, da todo lo necesario para el crecimiento de la iglesia. Por eso, fíjense en el misterio de la iglesia, ¿no? Qué maravillosa es la iglesia, qué maravilloso es el cuerpo de Cristo, qué maravilloso es pertenecer
al cuerpo del Señor. Es decir, tu iglesia es algo que yo veo en las demás iglesias, ¿no? No veo ese amor por su iglesia local, por la iglesia, tu iglesia. Esa porción del cuerpo de Cristo que está en un lugar determinado, como en el caso nuestro, en nuestra iglesia. Es donde el Espíritu Santo está en medio nuestro y el Espíritu Santo está constantemente dando todas aquellas cosas que necesitamos para la vida. Donde nos puso. Donde nos puso. A veces veo esas congregaciones, ¿no? Porque en algunos es como que hay esa enfermedad ¿cómo es? El misionerismo, como es un cierto, y se van de su iglesia local. Y se van a otra iglesia local. Abandonan su iglesia local para irse a otra. Porque la estructura donde pertenecen ciertos creyentes Busca la aventura. determina eso. Se van de su iglesia local, no aman su iglesia local. ¿Ustedes aman su iglesia local? ¿Y la iglesia local dónde está? En este recinto, en el comedor de nuestro hermano, en su casa, pero somos la iglesia del Señor. Esta es una iglesia local, la cual el Espíritu Santo se encargará de darnos todas las cosas necesarias para la vida, ¿no? Otros se van a otras iglesias, porque en las otras iglesias hay más jóvenes lindos, jóvenes lindas, y van buscando ahí abandonan su iglesia local. Esto lo he visto constantemente. Y a algunos les he hecho esa pregunta. ¿Por qué abandonas tu iglesia local? ¿Por qué la dejas? ¿Por qué la abandonas? Bueno, me llamaron para ir a otra iglesia local. Pero ahí es donde era la tuya, ya era la tuya. Es algo medio extraño, ¿no? Entonces debemos amar nuestra iglesia local. Y en esa iglesia local el Espíritu Santo va a dar todas las cosas necesarias para la vida y para la piedad. ¿O no? Durante todo este tiempo. Hagamos un examen. En todo este tiempo de nuestra iglesia local, una iglesia nueva, ¿no? Hace muy poquito que está establecida. ¿Cuánto nos ha dado el Señor? ¿Cuántas cosas nos ha dado? ¿Ha cumplido con lo que dice el Señor en 2 Pedro? ¿O no ha cumplido? Nos ha dado, ¿no? En cada dificultad, en cada situación, Él provee. Provee para la salida, provee para... el Espíritu Santo siempre está dándonos todas las cosas que necesitamos, por eso debemos estar tranquilos. El pasaje que leyó la hermana significa que, y todo esto lo recibimos por la fe. La vida cristiana comienza por la fe, ahí dice, y termina por la fe, el justo por la fe vivirá. Todas las gracias se reciben. El Espíritu Santo se recibe mediante la fe. Algunos creen que se recibe el bautismo, no eso es algo. Es una locura. Bueno, lo creen así, es una locura. El hecho de pensar de que por un acto físico, por un mandamiento recibimos, Dios nos da, ¿no? Él nos da. Y nos dice que nos da por medio de la fe. La salvación nos la da por medio, lo recibimos. No sé, hay algunos que tienen terribles problemas con esto, terribles problemas. Tienen terribles problemas con la gracia. Con lo que somos salvos por gracia, en prejuicio de aquellos que la desenterraron a la gracia. Los que la desempolvaron. Y Dios intervino en eso, ¿no? Estamos hablando de Lutero, estamos hablando de todos los reformados. Ellos desempolvaron la Biblia. El Señor dijo, no, o sea, hay que volver a las raíces. Eso era la reforma, volver a las raíces. Buscaron la Biblia y todas aquellas que el Espíritu Santo les reveló, ellos sacaron a la luz, y una de las cosas que sacaron a la luz es que somos salvos por gracia. Solo la fe, solo la gracia y solo la Escritura. Algunos objetan esto. Son pelagianos. Algunos son extremadamente pelagianos y otros son semi-pelagianos. Pero esta es una ley y pensamiento pelagiano. ¿Se acuerdan de que habíamos hablado del Pelagio? En un tiempo, ¿quién era Pelagio?
¿Quién era Pelagio? Porque mi esposa me critica por eso, ¿no? Ella me dice, vos hablas de Pelagio, de esto, de aquello, y no informás a ver quién es Pelagio. Yo informé quién era Pelagio. Ahora les pregunto a ustedes, ¿quién es Pelagio? Alicia, ¿quién es Pelagio? Vamos a ver. O no se acuerda quién es Pelagio. ¿Eh? No se acuerda. Bueno, suena. Bueno, Pelagio era un monje católico del siglo IV. Anótenlo de vuelta porque a lo mejor está traspapelado ahí. Pelagio era un monje, un cura del siglo IV, contemporáneo de San Agustín, con el cual San Agustín tuvo bastantes dificultades con Pelagio. Porque Pelagio, más adelante, las enseñanzas de Pelagio las toma Jacobo Arminio. Jacobo Arminio. Entonces, Jacobo Arminio toma las enseñanzas de Pelagio y una de las enseñanzas que toma de Pelagio, Arminio, es de que algunos círculos cristianos también la toman, de que los niños vienen sin pecado al mundo. Esa es una enseñanza de Pelagio. Algunas denominaciones la enseñan, la toman como una doctrina, y hay que digan lo contrario. Pero esa enseñanza viene de ese monje del siglo IV llamado Pelagio. Entonces, cuando San Agustín dijo, no, el hombre está podrido de su matriz, de la matriz de la madre. Y Pelagio se puso como loco. No. O sea, Dios manda a los niños puros al mundo, porque hay un pasaje ahí que lo toman como regla de que Dios es el Padre de los Espíritus. Entonces, como Dios es Padre de los Espíritus, Dios no puede mandar, ¿cómo va a mandar un espíritu contaminado al mundo? Enseñanza de Pelagio, no estamos de acuerdo con Pelagio. Entonces, dijo, San Agustín, no, el hombre está podrido de la matriz. Y tenemos un pasaje bíblico, ¿se acuerdan del pasaje bíblico? ¿Lo recuerdan más o menos así? ¿Lo pueden parafrasear? El Salmo. Donde dice el Salmo. De David. Donde él dice, en pecado me concibió mi madre. Epa, bueno. David está diciendo algo que a él lo concibió el pecado. Qué cosa terrible, ¿no? Dios concibió el pecado, concibió a David el pecado. Dios concibió a David, David fue concebido en pecado, Fidel fue concebido en pecado, Quique fue concebido en pecado, y toda la humanidad fue concebida en pecado. ¿Por qué? Porque la palabra dice que por un hombre el pecado entró y se pasó a todos. Es decir, el pecado en el hombre es una naturaleza, como bien enseñaba, y estamos totalmente de acuerdo con San Agustín, uno de los más grandes teólogos cristianos que existió, los cuales los católicos se lo quieren apoderar. Pero Dios dio a la iglesia a San Agustín. Pero ellos se lo quieren, no, San Agustín es católico. Bueno, sí. Es decir, en los comienzos, ¿no? El catolicismo era, no había el tema papa y todo eso, eran obispos. Por ejemplo, San Agustín fue muy influenciado por Ambrosio, que era obispo de Roma, es decir, era un anciano de Roma, es decir, de la iglesia. Entonces él, cuando escuchaba, ¿no?, a San Ambrosio, San Agustín fue influenciado por San Ambrosio. Entonces ahí está el lío. Es un lío que hasta hoy día sigue. Entonces, bueno, el niño nace sin pecado y llegado un tiempo, no sé, no está determinado el año, la edad, a los 8, quizás 7, quizás 9, y se ha formado todo un debate. ¿Y cuándo empieza a pecar el niño? A ver, ¿cuándo el pecado aparece? Porque hay que reconocer que en algún momento el pecado aparece. Bueno, 8, 9 años, entonces es lo que se llama Pelagio, aparece el pecado en
En el hombre o sea, Pelagio enseñaba que se contaminaba en el mundo. Ese niño viene puro al mundo y se entra a contaminar en el mundo. Esa es la teología de Pelagio, no la compartimos. El Pelagio, y muchos tienen esa teología, aún, en la iglesia moderna de hoy día. Y, o sea, tajantemente, San Agustín, el hombre está podrido. El hombre dejado solo, lo único que hace es como el pato, peca y no hace otra cosa. Se haga, punto. Aparte de Cristo, como digamos en los, ¿se acuerdan de la naturaleza humana? Aparte de Cristo, el hombre es pecador. Y sigue siendo pecador por naturaleza. Es pecador por naturaleza. Cualquier descuido, salimos de acá, en pensamiento, en hecho, pecamos. Y tenemos que volver, ¿no? Es algo que es embarazoso. Algún día eso no estará más, ¿no? Algún día vamos a dejar de pecar. Aquellos, porque los cristianos que estamos cansados de pecar, no nos sentimos cómodos con el pecado. Pecamos por naturaleza, porque está esa naturaleza ahí, que somos nosotros mismos. ¿Se acuerdan que lo estudiamos esto? Y pecamos de hecho, pecamos de pensamiento, pecamos de actitud, pecamos. ¿Y qué queremos? ¿Qué quiere un verdadero creyente? Quiere dejar de pecar, no quiere pecar. Estamos incómodos. El pecado nos quita la paz, nos quita el gozo, y ahí estamos, ¿no? Pero algún día eso va a dejar de ser así. Ya no habrá más ni llanto ni dolor con el Señor, y ya el pecado no será más, ¿no? Bueno, ahora surge una pregunta que tenemos que contestarla, tenemos que ponerla en su perspectiva correcta, porque hablamos del espíritu, y el espíritu, y el espíritu, y el espíritu. Y puede surgir la pregunta, como vemos acá, ¿no? El gran protagonista, el Espíritu Santo. Y la pregunta que surge, ¿y Jesús? ¿Y el Señor Jesucristo? ¿No dice él, yo voy a edificar mi iglesia? El Señor Jesucristo la dice, y acá estamos hablando que el Espíritu Santo es el que funda la iglesia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podríamos entenderlo? ¿Dónde está el papel del Señor? No lo dejaré huérfano, o sea, como leyó el hermano, no lo dejaré huérfano, lo mandaré a vosotros. Yo estoy con vosotros siempre, pero resulta que acá estamos hablando del gran protagonista, el gran protagonista de los hechos. Está el título de los hechos de los apóstoles, pero bien podría llamarse los hechos del Espíritu Santo, porque en definitiva el que está gobernando y moviendo los hilos en la iglesia primitiva, y ese gran éxito que tuvo la iglesia primitiva fue porque el Espíritu Santo estuvo obrando y trabajando en la iglesia. El gran protagonista, ¿no?, de la iglesia. Entonces surge esa pregunta. Podríamos pensar eso, o alguien podría hacerte esa pregunta. Che, está bien, pero ¿y el Señor Jesucristo, Jesús, cuál es el papel? Bueno, una de las cosas, no tenemos que olvidar una cosa, que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son ¿qué? Los tres son uno. Y donde está una de las personas, faltan las otras dos. ¿Puede ser posible eso? Donde está Dios, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo, está el Hijo y está el Padre. Son los tres, son uno. Vamos a Romanos 8, 9, 11, que eso nos va a clarificar un poquito el asunto. Por ejemplo, si Dios y el Hijo se juntaran, ¿no? Dios y el Hijo se juntan, son uno, pero el Espíritu Santo es, para verlo de esta manera, el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo, del Padre y del Hijo. ¿Podemos entender esto? El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y es el Espíritu del Hijo. Y no como los testigos de Jehová determinan, ¿no? Bueno, que específicamente enseñan que, bueno, sí, el Espíritu Santo es una fuerza que emana de Dios. Es un poder inanimado de Jehová, como dicen. No. Eso está mal traducido, está mal enseñado y no es una doctrina correcta. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Así como los hombres tenemos espíritu, ¿no? Vamos a leer un pasaje que se refiere a eso.
¿eh? Y dice que el espíritu del hombre, ¿qué conoce? Lo que hay dentro del hombre, ¿eh? Porque es el espíritu del hombre. Bueno, en este caso estamos hablando de que el Espíritu Santo es el espíritu de Dios, también una persona, y es el espíritu de Cristo. Noten ahora 8, 9, 11. Vamos a ver el 8, 9. Quique, por favor, 8, 9 y saltamos al 11. Y prestemos atención porque ahí está hablando de la Trinidad. ¿Eh? Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí está. ¿Qué dice ahí? Dice que el Espíritu de Dios, sí. No. El Espíritu de... ¿Qué? Dice. ¿Qué dice? El Espíritu de Dios. Primero dice según el Espíritu. Sí. Y después dice, bueno, pero vamos a puntualizar que dice, más adelante lo voy a decir también. Dice que es el Espíritu de Dios. Y en el versículo 11, Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos Cristo Jesús. el 11 ese es el No, 11. el mismo 10. El mismo 10, el mismo 9, perdón, el mismo 9. El mismo 9. Ahí, el mismo 9 que dice, el Espíritu de Dios, y después, Y si alguno no tiene el Espíritu de el Cristo, Espíritu de Cristo. no es de él. Y después sigue el pasaje diciendo el Espíritu Santo. ¿Eh? Porque también algunos círculos, en algunos círculos cristianos, también enseñan en su teología de que el único que mora en el creyente es el Espíritu Santo. Este pasaje está diciendo que no es así, ¿verdad? ¿Qué mora en nosotros? La Trinidad. La Trinidad entera. En una parte el Señor Jesucristo dice, aquel que queda en mí, o sea, yo y mi Padre haremos morada en él. No. Ellos ponen en sus enseñanzas, ¿no? Algún día se lo voy a mostrar. Algunos dicen que Dios también mora en el creyente y Jesucristo mora. Dice que Jesucristo mora por la fe en nuestros corazones. Entonces estamos hablando de lo mismo. El Espíritu es Dios, Dios es el Espíritu. Ahora, entonces, tenemos... noten esto que es importante. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y el Espíritu del Hijo, como vimos ahí en Romanos 8, 9, 11. Pero el Espíritu, es decir, tanto Dios, el Espíritu Santo y Cristo son personas individuales. ¿Sí? Son personas individuales. Pueden obrar de manera diferente, distinta. Pero no son independientes. Por eso lo vemos constantemente en el Señor Jesucristo. Cuando el hermano lo leyó eso, ¿no? Cuando venga el Espíritu, él lo está tratando como Padre, pensando como una persona, pero también está hablando de una obra en específico que el Espíritu Santo realiza. Cuando Él venga hará, cuando Él venga enseñará. ¿Se dan cuenta? Es diferente, pero no es que está separado. Es decir, la obra es la misma. No, ese es el gran misterio de la Trinidad. Los tres son uno, participan de la misma naturaleza. No hay ni siquiera nada que los pueda de alguna manera separar. ¿Se dan cuenta? Porque son la misma cosa en algo perfecto. En Dios no hay sombra ni variación. Juan 14, 23. A ver. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Bueno, haremos morada. No sé qué hacen con estos pasajes. A veces uno escucha teologías tan raras y las afirman tanto y las ponen cuando la palabra misma se encarga de destrozarlas, ¿no? Porque ahí está más claro, no sé. No moral, es decir, es el Espíritu Santo. Y otra de las cosas que enseñan ciertos círculos cristianos que el Espíritu Santo no habla de la iglesia. El Espíritu Santo inspiró, sí, a los apóstoles, inspiró a los profetas. Inspiró la Biblia, ahí tenés la Biblia, arreglátela. Entonces ahora vos como creyente lees la Biblia, no es así tampoco.
se necesita también. No es Fidel y la Biblia únicamente suficiente. Aparte de eso se necesita el ministerio de enseñanza del Espíritu Santo. Y esta enseñanza no tiene que ver con la revelación, porque ya reveló en su palabra todo lo que los creyentes debemos saber, como leímos en 1 de Pedro, que Él nos dio todas las cosas que se necesitan para la vida y para la piedad. Y en las Escrituras están todas las cosas que se necesitan para la vida y para la piedad. ¿Estamos? Pero ¿qué sucede? Y esto es un término que surge de San Agustín. Es la iluminación. Debe el Espíritu Santo, y eso tiene que ver con una parte de la enseñanza del Espíritu Santo, es que cuando leemos la Escritura, leemos la Escritura, cuando tenemos comunión con la Escritura, algo sucede. El Espíritu Santo la ilumina. Es en el sentido de que el Espíritu Santo nos lleva a la verdad. Escuchan decir a un creyente que el Espíritu, algunos círculos cristianos escuchan decir que el creyente es llevado a la verdad y se espantan, salen corriendo. Salen corriendo, no son incrédulos, no quieren creer. ¿Ustedes han experimentado la enseñanza del Espíritu Santo? Es Juan el que exhorta que permanezcamos en la enseñanza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña, lo habíamos visto eso, ¿no? En la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente, nos enseña. No que no nos revela, no nos inspira, pero sí nos ilumina. Y eso es maravilloso. ¿Han experimentado ustedes en su comunión que yo quiero creer? Y lo creo, es justo por fe vivirá, de que ustedes, cada uno de ustedes, tiene comunión con la Escritura. Día a día toman la Escritura, es decir, comunión con la palabra de Dios, donde el Espíritu Santo ilumina a aquellos que están leyendo y Él nos da, que es algo maravilloso, Él nos da entendimiento. Ojo que no vio, ¿no? Como dice el pasaje, son las cosas que Dios ha guardado para los que le aman. En esa comunión personal que yo tengo con la palabra, hay algo que está sucediendo en la fe. El Espíritu Santo está iluminando lo que estoy leyendo y Él me está dando entendimiento y comprensión de todas aquellas cosas que Dios las tenía preparadas antes de la fundación del mundo. Esto es maravilloso. Podemos estar recibiendo información del noticiero, que son todos mentirosos, y ahí nos pegamos con cosas y perdemos muchas veces la comunión con la... No digo que está mal mirar el noticiero, porque uno tiene que informarse de las cosas que están sucediendo, pero es una armita de doble filo. Está todo ahí, preparar las noticias, no filtradas, y para que ellos te hacen que vos escuches lo que ellos quieren que vos escuches. Ahora han salido, o sea, ustedes dicen, bueno, en una mente, y ustedes están mirando por la televisión todos los asesinatos de mujeres, que es diferente de lo que era antes. ¿Saben cuál es la diferencia? Que esos asesinatos nunca estuvieron publicados, punto. Pero siempre sucedieron y siempre fue así. Ahora dijeron, che, acá tenemos un montón de noticias, mataron a aquella, mataron a la otra, vamos a poner todo esto. Entonces empezamos a creer de que, ¿viste lo que está pasando? Lo que pasó siempre. La única manera que el periodismo lo toma y está constantemente para tirarte la cabeza. Entonces uno dice, che, ¿viste lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es lo que sucede en el mundo. ¿Cuántos, por ejemplo, fíjense que no hablan de todos los niños y los bebitos que están siendo asesinados en el mundo, son millones. Que nos enteramos por los círculos cristianos o aquellos que están en contra del aborto. Pero las emisoras de radio que no están de acuerdo con que están de acuerdo con el aborto no van a decir, che, ¿viste todos los niños que están siendo asesinados? Entonces, esas cosas, es un poder el periodismo. Es un poder que te da entonces tomar las cosas con pins. No se crean de que, che, ¿viste lo que está pasando en Argentina? Están matando, Siempre pasó eso. ¿Por qué suceden esas cosas? Porque los días son malos. Como dice el apóstol, ¿no? Cuando el día malo acabe. ¿Cuándo es el día malo? ¿A qué se refiere el apóstol? El día malo. ¿Cuál es el día?
Hoy es un día malo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es un día bueno? ¿Mañana qué va a ser? Un día malo. ¿Ayer qué día fue? Un día malo. El Señor Jesucristo dice que los días son malos. Si el periodismo pudiera recopilar, que eso es imposible, recopilar todo lo que en este país sucede en este día, se pueden imaginar que el día no es para nada bueno. No es bueno. No estamos viviendo en un mundo bueno. Dice que el Señor nos mandó que en medio de lobos. Entonces el Espíritu Santo hace una obra, ¿no? Gobierna todo lo que estamos viendo. Y esa obra que el Espíritu realiza de manera específica, lo realiza el Espíritu Santo, es esa obra interior. Mientras que Jesucristo también obra, ¿no? ¿Sí? Es decir, el Padre dice, hágase la luz, ¿y quién ejecuta? Su palabra, ¿no? ¿Y quién es su palabra? Jesús, ¿no? Entonces, por eso Juan dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido creado fue hecho. ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo, ¿qué es también? Es creador. El Espíritu Santo también, ¿qué es? Creador. Entonces, ellos ejecutan dos obras diferentes. Por ejemplo, la obra del Señor Jesucristo es la obra externa. El que me ve a mí, ve al Padre. Era externo. Jesucristo tenía que, mientras estuvo en la tierra, tenía que observarse, mirarse, estaba ahí. Uno lo podía tocar, lo podía palpar. Era la palabra esa hecha carne. Es la obra externa. El que ve a mí, me ve al Padre. Y él dice, las obras que el Padre mandó hacer son las que hago. Pero el Espíritu Santo realiza otra obra diferente. Es una obra de adentro para afuera. ¿Qué está sucediendo ahora en este momento? El Espíritu Santo es el que nos está, ¿qué? Nos está enseñando, nos está guiando. Y sin todos estos factores fundamentales de la obra del Espíritu Santo, como iglesia local, estamos en el horno. Estamos en el horno. Estamos en el horno, ¿saben qué? Somos un grupo de personas reunidas, somos una unidad básica, no sé, somos la campo. ¿Se dan cuenta? Es fundamental la obra del Espíritu Santo que tiene que hacer en nuestra local, es fundamental, esencial. Entonces el de adentro hacia afuera va trabajando, va orando, en el interior de cada uno de nosotros, porque esa es la obra que el Espíritu Santo vino a realizar. Vamos a Juan. 1 Juan 2, 20, 27. Y esto es para aquellos que enseñan de que no, el ministerio de enseñanza del Espíritu Santo fue para los apóstoles, exclusivo. Juan 2, 20, 27. Perdón, primera de Juan. Noten que es fundamental. Vamos al versículo 27, 1 Juan 2, 27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él, está hablando de creyentes, la unción que vosotros recibiste de Él, permanece en vosotros. ¿Se dan cuenta de la obra? ¿Vieron la obra interior? Dice que permanece ¿dónde? ¿Dónde está el Espíritu ahora? En nosotros. Es algo que hubieran deseado todos los profetas, lo que hubieran deseado los apóstoles, es decir, los profetas, todo el pueblo de lo antiguo, ¿no? Y nosotros hemos sido privilegiados en ese sentido. Y conocemos tan poco y vivimos tan poco en el Espíritu. Somos más influenciados por las cosas de este mundo que verdaderamente por las cosas que son del Espíritu Santo. Así que debemos arrepentirnos en este punto. Dice, permanece ¿qué? En vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Acá está hablando de aquellos falsos maestros, por eso dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Porque yo estoy enseñando y ustedes se preguntarán, ¿qué está haciendo esta casa? Y está diciendo que no necesita que Fiel nos enseñe. No está hablando del maestro cristiano, está hablando de que el apóstol está peleando, ¿no?, por todos esos falsos maestros que se habían introducido y se hacían los maestros. Y eran maestros falsos. Por eso dice, de esto, ustedes no necesitan que esto les enseñe. ¿Necesitamos, por ejemplo, que el mundo nos enseñe? ¿Necesitamos que el mundo nos enseñe a criar a nuestros hijos? ¿Necesitamos que el mundo nos enseñe que nuestra
nuestros gobernantes nos enseñen cómo tenemos que criar a nuestros hijos? Cambiémosle, acá está hablando de los falsos maestros, pero hablemos nosotros del mundo. ¿Necesitamos que el mundo enseñe a nuestros hijos? No necesitamos eso. Ni psicólogos necesitamos. Por más que digan que son psicólogos cristianos, no necesitamos. Hermano, todo lo que ha sido dado para la vida y la piedad se nos ha sido dado, punto. Por eso no entiendo ese cristiano que lleva a sus hijos o a él mismo a loquero. Ah, no, pero él es psicólogo cristiano, viejo. Es decir, vamos un poco a... No necesitas ir a ningún psicólogo porque vos tenés en la palabra de Dios todo lo que se necesita para la vida y para la piedad. Todo, completito. ¿Qué dice otro pasaje? Que en Él estamos, ¿qué? Él es la plenitud de toda la deidad, y dice que estamos completos en Él. Ya por el hecho de lo que el Señor Jesucristo dice, que Él ha venido a dar vida y a dar vida en abundancia, más que suficiente. Podemos tomar ese pasaje bíblico y ya más que suficiente. Ni siquiera tenemos que leer todo. Vida en abundancia. Entonces dice, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña que todas las cosas, por supuesto, todas las cosas espirituales, todas las cosas necesarias para la vida, para la piedad también. Todo enseña el Espíritu Santo. Algunos dicen, bueno, que se limitan a lo espiritual. Bárbaro, perfecto, por supuesto que sí. Todas las cosas que son para la vida espiritual. Pero yo estoy convencido que es todo. Todo. Dice, y es verdadera, pero como añade, dice que esa unción, ¿quién es la unción? La unción es el Espíritu Santo. Y dice, fíjese que es crucial esto, porque dice que es verdadera. Porque todo lo que está fuera de lo que es verdadero, que es Cristo, ¿vieron que el Señor Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera? Juan acá dice que la unción es verdadera. En la casa de mi Padre hay muchas moradas para vivir, y si no fuera así yo se lo hubiera dicho. Verdadero. Fuera de Cristo, no me canso nunca de decir, fuera de Cristo es vivir en una verdadera mentira, en un mundo de oscuridad. Ahora yo me hago la pregunta, ¿no? ¿Por qué no salen de ahí? ¿Por qué no salen de ahí? ¿Por qué no salen de la oscuridad? ¿Hicieron esa pregunta? No quieren salir de la oscuridad. Para ir a la luz de lo que es verdadero, les están mintiendo constantemente. El mundo es una bola de mentiras porque fuera. Por eso se remarca el punto. Verdadera, verdadera, verdadera. Yo soy la verdad, dice el Señor Cristo. Fuera de Cristo, salimos de Cristo y vamos a vivir una mentira. El noviecito miente, la noviecita miente, el gobierno nos miente, los bancos nos mienten, las empresas de teléfono nos mienten, las encuestas mienten, el que vende cigarrillos miente, sí, miente. Es toda una bola de mentiras. ¿Se dan cuenta? Pero nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. Y el hecho de pasar a la vida, en la vida está implícita ¿qué? La verdad. Es decir, la verdad no está fuera de lo que es la vida. Efecto más, efecto menos. Verdadera y no, ¿qué dice? Verdadera y no, ¿me siguen en el pasaje bíblico? Dice que es verdadera y no es ¿qué? No es mentira. Mentira. Según ella os ha enseñado. Acá viene la exhortación impactante. En base a toda la gran mentira que el mundo es, nos está diciendo, la unción es verdadera, ella lo lleva a la verdad y dice que debemos que permanecer en esa unción, es decir, permanecer. Por eso nosotros los cristianos debemos vivir que el Espíritu, recibimos información del Espíritu, ¿no? Y bueno, sí, el Espíritu es esto, el Espíritu es aquello, pero fundamentalmente debemos vivir, jovencito, vivir en el Espíritu, vivir, permanecer en Él, está ahí,
Acobachate, ahí están. Ahí. Entonces vos estás ahí, estás acurrucado, ¿no? Como dice el salmista, somos ovejas de su prado. Entonces estamos en el prado. ¿No se sienten así ustedes? Su familia es una familia cristiana. ¿La familia de ustedes es una familia cristiana? ¿Ustedes son una familia cristiana? ¿Son una familia cristiana? Se me quedan mirando así como sorprendido, ¿no? Porque esa es la pregunta. ¿Son una familia cristiana? ¿Son real sacerdocio santo? Sí, a ustedes sí. La familia, para mí, ¿son una familia cristiana? ¿Se consideran cristianos? De pertenecer, están en el redil, pero están viendo lo que sucede fuera de ese redil, ¿no? Y están los hijos también dentro del redil. ¿Con ustedes? ¿Se acuerdan del arca? Dice que entra tú, ¿qué le dice el Señor? A Noé. Entra tú solo. Tú y toda tu familia. Eso es importante. Entonces, yo me siento así con mi familia. Si somos una manadita de ovejas que está dentro del prado. Y no nos queremos salir del prado. Y, por supuesto que estamos en el prado y escuchamos las cosas del mundo. Y todo lo que pasa, los movimientos del mundo, el espíritu del anticristo que está, pero estamos dentro de qué? De ahí no salimos. ¿Eso es sabio o no? Ustedes como familia salen del redil, salen así, bueno, me voy al redil de otro redil. ¿Otro redil? ¿Cuál es el otro redil? ¿Satanás tiene su redil? El mundo es el redil de Satanás. Como decía, ¿no?, un hermano, de que somos una colonia. Los cristianos somos una colonia del cielo acá en la tierra. Fíjense en qué definición está. Somos una colonia. Aparte, Dios que nos abarató. Por eso el cristiano fundamentalmente debe vivir. Su vida se caracteriza por ser una vida apartada. Cosa que el mundo ve eso y se espanta, se enloquece. ¿Cómo es eso de que yo tengo que cuidar la castidad de mi hija o la castidad de mi hijo? Y se espantan, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y a veces los hijos desobedecen a sus padres y salen del redil a buscar su media naranjita de lo que es mal que esta es. Qué mal que esta es. Qué traición. Salen a buscar la ovejita negra del redil, ¿no? Con la esperanza que a lo mejor puede permanecer hasta el redil y por lo general se producen desastres. Como decía nuestro hermano, ¿no? Es el hijo del diablo. Vamos a Juan 16, 13, 14. Juan 16, 13, 14. Qué mal que esta es. Qué mal que esta es. Y lo más terrible de todo es que no hay pastores y maestros que exhorten en este punto. Algunos creyentes, y hablo de jóvenes, ¿no?, deberían preguntarse siempre, deberían hacer esta pregunta, se la tienen que hacer, por fuerza mayor. ¿Mis padres verdaderamente están cómodos con la relación que yo estoy teniendo con ciertas personas? ¿Están cómodos mis padres? ¿O no están cómodos? A veces uno hace un negocio, como yo les decía, ¿no?, que yo estaba en ese lugar y no estaba cómodo. Como yo no estoy cómodo en un lugar, mi espíritu empieza a andar mal y yo me tengo que ir de ese lugar, punto. Así que ya lo saben. Me retuvieron ustedes, pero no estoy cómodo. Cuando yo estoy en un lugar y mi espíritu no está cómodo, digo que está pasando ahí en medio, no es que yo soy perfecto y soy un ángel bajo del cielo, pero hay cosas, vibraciones que yo estoy sintiendo que yo no las puedo, me tengo que ir. Así nomás les digo, me tengo que ir. Así que cuando yo me levanto de un lugar y me voy, o sea, ni pregunten por qué. No estoy cómodo. Es cuando uno hace un negocio, ¿no? Hace un negocio X, y no estoy cómodo con ese negocio, no estoy cómodo con este precio, no estoy cómodo con lo que estoy gastando, no estoy cómodo, no me siento cómodo. Yo necesito sentirme cómodo. Me gusta hacer las cosas de manera cómoda, no presionado y estar ahí, ¿no? Y no estoy cómodo. Hay ciertas cosas y vibraciones que se dan cuenta, o sea, Juan 16, hermana Nena, ¿puede leerlo? Juan 16, 13, 16 o 17. Juan 16, 13, 14. Anótenlo, Ahí es clave ese pasaje bíblico porque ahí está lo que va a decir el Señor Jesucristo en cuanto al Espíritu Santo.
El Espíritu Santo no vino a competir con el Señor Jesucristo, Él vino a glorificar al Señor Jesucristo, vino a hacer esa obra interior que Jesucristo no realizó, esa obra, porque Él le dice a sus discípulos, cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo llevará a toda la verdad. Y podría decir los discípulos, ¿por qué no lo llevas vos a la verdad? ¿No? ¿Por qué vos estás diciendo que el Espíritu no lleva la verdad? Porque tuvimos 3 años y no llevaste la verdad, tiene que venir el Espíritu. Así es en la Trinidad. La obra del Espíritu Santo es el maestro interno que tenemos, de que nos lleva a la verdad. Así que debemos estar, como dice Juan, acobachadito ahí, atento a su voz, como debemos leer, y no apoyarnos en nuestra propia opinión, como yo enseñaba a la hermana Marcela, ¿no? Cuando discutíamos algún tema. Y lo que yo pienso, y lo que pasa que yo pienso, hay que dejar de lo que uno piensa y buscar consejo en la fe al Espíritu Santo. En toda cosa que hacemos en la vida, ¿no? Cuando llega ese momento de buscar a mi media naranja, no, o mi medio naranjo, consultar al Espíritu Santo. Para muchos círculos, ahora lee, señora, hermana, para muchos círculos cristianos el Espíritu pareciera como que estuviera mudo. Increíble, ¿no? ¿Podemos consultar al Espíritu Santo? ¿O no podemos consultar al Espíritu Santo? ¿Podemos invocar al Espíritu Santo? ¿Nunca han hecho eso? ¿No? Porque siempre se les ha marcado orar a Dios en el nombre de Jesús. Ahí está, ¿no? Porque el Señor lo dice, todo lo que pida el Señor. Entonces, terminamos la oración en el nombre de Jesús. La palabra clave, nombre de Jesús. Dame la bicicleta, marca, no sé, Olmo, nombre. Entonces, como decimos el nombre del Señor, significa que, bueno, eso tiene otros términos y otra relación. Pero ¿podemos invocar al Espíritu Santo? Bueno, hay círculos cristianos que dicen que no, que eso es imposible. El Espíritu Santo hace un montón de obras, pero no podés conversar con Él, no podés hablar con Él en absoluto. Se le llama, en Isaías creo que le llama el espíritu de sabiduría, se le llama el espíritu de poder, el espíritu de dominio pro, pero no podemos. ¿Y que quiere sabiduría? ¿Y que quiere Es decir, sabiduría? ¿podemos decir Espíritu Santo, te pido que me des sabiduría? Bueno, no. Está prohibido dirigirle la palabra del Espíritu. ¿Dónde está eso? El Espíritu Santo es Dios mismo, el Espíritu Santo es Cristo mismo. Se le puede hablar, quédese tranquilo, no van a ser menos cristianos, al contrario, eso va a dar una definición a la oración diferente. ¿Qué es lo que dice Jeremías? ¿No? Yo me acuerdo siempre del mensaje de Elio, ¿no? De Jeremías, donde Dios mismo le dice que invoca al Espíritu Santo. Que invoque, llamar, decirle que venga, decirle al Espíritu Santo que venga y transforma a tu familia. Pedíselo, podemos invocarlo para decir, tenemos un hijo rebelde y le pedimos al Espíritu Santo, o sea, doblaste el corazón, no sé. Eso es otra definición mucho más profunda. Porque estamos hablando de toda la obra que el Espíritu vino a hacer, la vino a hacer Él. Lea, hermano. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Acá, ¿no? Lo aplicable es de que ahí está hablando ya de revelación, ¿verdad? Porque le está dando a los discípulos, futuros apóstoles, cuando venga el Espíritu Santo. Pero en otro plano, ya que tiene que ver con la iluminación, acá está hablando ya de revelación, Él les enseñará, en eso estamos de acuerdo con estos círculos cristianos, en el contexto de diciendo, cuando venga el Espíritu Santo, Él los enseñará toda verdad, es decir, los va a inspirar, lo que ellos escribían, pero en otro plano también es aplicable a nosotros. En cuanto que nos hace comprensible lo que Él inspiró y Él reveló. Es aplicable, tremendamente aplicable. Es un misterio fundamental este tesoro. Él nos llevará a todo, ¿verdad? Él nos lleva a esa comprensión de la verdad.
No es Fidel y la Biblia nada más. Se necesita fundamentalmente el Espíritu Santo. Es lo que discutíamos con un muchachito, con un meón, voy a decirlo así, con un meón, diciéndole no es únicamente el Espíritu Santo y la palabra. Noten que esto sucedió, lo que sucede en nosotros, sucedió en Pedro en el día de Pentecostés. Pedro habló muchas cosas que no le fueron reveladas a él. ¿Sí o no? Citó a Joel, citó de repente a David, en Hechos 2 cuando él predica. Dios reveló una cosa, pero hay cosas que no se las reveló, él se las reveló a otro. Pero ¿qué le dio el Espíritu Santo a Pedro? El entendimiento y la comprensión de lo que ahí estaba diciendo. ¿Sí o no? Pedro empezó a comprender, porque ellos también tenían que comprender, por supuesto por el Nuevo, el Antiguo Testamento. ¿Y quién lo llevó a esa verdad también de lo que había sido escrito y inspirado siglos antes? Exactamente lo mismo. Entonces, esas palabras que leyó nuestra hermana son aplicables a nosotros, es fundamental, viviendo en un mundo completamente engañado. Nuestros hijos nos engañan, nos venden gato por liebre, nos quieren versear, ¿se dan cuenta? Y necesitamos fundamentalmente la unción, necesitamos, como dice Juan, que el Espíritu Santo nos lleve a la verdad, nos haga comprensible la verdad. No el camuflaje que Satanás nos mete y toda la maraña en la que nos mete. ¿Y después qué sigue diciendo, hermano, ahí? Sí. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Ven la Trinidad ahí? ¿Ven la Trinidad ahí? Dice que Él va a tomar de lo mío. ¿Qué es Cristo? Cristo es Dios, Cristo es la vida, Cristo... Entonces toma, lo que hace el Espíritu Santo es glorifica al Señor, toma, ¿no es cierto?, lo de Cristo, dice que toma de lo mío, ¿de quién va a tomar? Ahí podría decir, tomo no sé, no quiero nombrar, no sé, Papa Francisco, toma, pues dice que es el vicario de Cristo, ¿no? Otro disparate más. ¿Sí? El vicario de Cristo es el Espíritu. Por eso el vicario del representante, que eso es lo de vicario, no tengo ahí, vicario significa representante, el Espíritu vino a representar a Jesucristo y a hacer una obra, no a representarlo así, como hacen los diplomáticos, se sientan, toman un cosa, no hacen nada y ganan sueldo, no, vino y a hacer una obra, toda una obra completa, para presentar la iglesia como una novia, sin mancha, sin arruga, el Señor. Él va a decir en un momento dado, Señor, o sea Jesús, no sé cómo será, acá te presento, ¿no?, la novia. Me va a glorificar porque logrará saber todas las cosas. Tomará de lo mío. ¿De quién va a tomar? De lo mío, podría decir también, bueno, toma lo de Dios, lo mismo, que estamos hablando de lo mismo. ¿Se dan cuenta? Y logrará saber. Todas las cosas que necesitamos saber, Dios nos las reveló. Así que, nos sacas a buscar. No sé que se puede salir a buscar, por ahí. ¿No? Bueno, seguimos para terminar. Vamos a poner Juan 4.1.3. David, vamos a hacer la de David. Primero Juan 4.1.3. David. Así que jovencitos, cuando van a buscar verdad, lo verdadero, como dice, que tenemos, ¿qué dice el apóstol? En todo lo que es verdadero, todo lo que es de buen nombre, todo esto, patatita, patatán. ¿En esto qué? Pensar. Todas las cosas, por supuesto que analizamos las cosas del mundo, leemos los no somos como los testigos de Jehová que lo toman en extremo, ¿no? No leen ni escuchan la radio. Nada, no. Filipenses 4.8. Filipenses 4.8. ¿Qué dice Filipenses 4.8? Ahí está, Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. ¿De dónde parte todo lo justo? ¿De dónde parte todo lo puro? ¿De dónde parte todo lo amable? Todo, ¿no? Todo lo que es de buen nombre. ¿De dónde parte? Del Dios de las luces, donde no hay, dice Santiago, ni sombra, ni variación. ¿Se dan cuenta de eso? En Él no hay ni sombra ni variación. Gobiernos van, gobiernos vienen, maestros van, maestros vienen, pero Él se mantiene ahí, porque es lo perfecto. Entonces, ¿dónde tenemos que aferrarnos? No buscar
Como digo, no, noviecito, noviecita, esto lo digo siempre a mí, vas a buscar afuera. Si Dios te va a dar todo en su momento. ¿Sí? Bueno, ¿qué debemos leer para terminar? 1 Juan 4, 1, 3. 4 o 1. 1 Juan 4, del 1 al 3. David. Y no seamos insensatos. Vamos a ver. ¿Lo leo o no? Del 1. Al 3. Capítulo 4 del Capítulo 4, del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Seguí. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Ahí está. Bueno, esto es aplicable, ¿eh? Es aplicable a toda la vida. ¿Qué comienza? ¿Cuál es la exhortación con la que Juan comienza? Probar los espíritus. ¿Qué espíritu? Los espíritus de las personas. Vas a tener un amigo, probar el espíritu de ese supuesto amigo. Llegó el momento, ¿no?, de formalizar un noviazgo. ¿Debes qué? Probar el espíritu. Por eso el noviazgo, ¿no? Charlamos, a ver cuáles son tus aspiraciones, qué te gusta hacer. Y a mí me gusta meter caña. Bueno, ya ese espíritu vamos a rechazar. Porque es como vamos a ver ahora en 1 Corintios 2, 9, 13, dice que el espíritu del hombre sabe lo que hay en el hombre. Así como el Espíritu Santo conoce todo lo que es de Dios y escudriña todo lo de Dios. Este es un consejo que se puede aplicar Por eso vas a buscar el noviecito, la noviecita al mundo sin probar los espíritus. A ver si... Noten que nos dice, a ver, ¿de qué espíritu es este? ¿Es un espíritu bueno? No, porque hay gente buena, es decir, humanamente buena. Pero acá dice, si son de Dios. Como yo le digo a Dylan, los espíritus que hay en la escuela cristiana, esos espíritus no son los mismos de los espíritus que hay, en el caso particular de los espíritus que hay en la escuela del Estado, o sí, o son los mismos espíritus. No son los mismos espíritus. ¿Se acuerdan cuando Juan quería prender fuego a los samaritanos? Señor, mandá fuego del cielo y sin discriminar, Juan, el apóstol del amor, sin discriminar. Mujeres, niños, ancianos, mandá fuego, destruílo. ¿Y qué le dice el Señor? No sabéis de qué espíritu sois. Eso lo comprendió después Juan, ¿no? Y su espíritu y su corazón fue ¿qué? Cambiado. Es cambiado el corazón nuevo que conlleva. ¿Un nuevo? ¿Un nuevo qué? ¿Nuevo corazón? ¿Un nuevo qué? ¿Nuevo corazón? ¿Nuevo? ¿Nuevo hombre? ¿Nuevo? Espíritu. Por eso no le recomendamos esto, es un consejo que yo doy. Tomar a pecho este pasaje, probar los espíritus. Porque Satanás también, ¿qué tiene? ¿Qué tiene también Satanás? ¿Su qué? ¿Su espíritu. Anda, ellos también no le van derrando. Pasa que tocó mucha batería y se... ¿Qué tiene Satanás? Ahora seguí leyendo ahora ahí, para terminar. ¿Qué tiene Satanás? También. Tiene un espíritu también. Dice que dice que un día se va
a presentar la persona, la que se le llama la persona de perdición, es decir, como se presentó Jesucristo, no estoy haciendo la comparación, no, pero Jesucristo, Espíritu, se mostró en carne, la palabra hecha carne, ¿no? Bueno, dice que el anticristo se va a presentar un día, la persona del anticristo, pero dice que anda ahora en el mundo. Su espíritu está. Está su espíritu. Vos prendés la televisión, internet, lo que sea, radio, está su espíritu ahí. Y Juan nos está diciendo, discernir sus espíritus. Discernir sus espíritus. A veces son de Dios o no son de Dios. El espíritu de nuestro gobernante, a ver qué espíritu tiene. ¿Qué espíritu tiene el arca? ¿Cuál es su espíritu? El de las modas. ¿Cuál es el espíritu? De la música, moda. ¿Hay espíritu en la música? ¿Está el espíritu del anticristo en la música? Yo me imagino a veces, ¿no? La rebatucada, ¿no? Cuando dice, no sé qué profeta dice, que se le había dispuesto una orquesta en tamboriles, debe haber sido algo impresionante. Cuando todavía, estamos hablando de cuando todavía no había caído Lucero, ¿no? Pero dice que él tenía un orquestón. Les hubiera, aquellos que nos gusta la música, ¿les hubiera gustado escuchar a todos esos músicos? Bueno, dice que se había dispuesto tamboril, coro, ¿no? Una orquesta de... ¿Se imaginan ustedes la orquesta de Lucero de la mañana, Pero eso cambió en él. ¿Sigue siendo él el Dios de la música o no? ¿Le siguen gustando sonar la música o no? ¿Pueden ver su espíritu en ciertas músicas o no? Discernir los espíritus, a veces son de Dios o no. Las personas, toda persona conlleva un espíritu. El hermano leyó, creo que un pasaje, ¿no? Donde dice que Dios no nos dio espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué es el temor? Temor, el miedo, no el temor a Dios. ¿Qué es? ¿Es un? Dice Pablo que es un. Dice que no nos dio espíritu de cobardía para estar otra vez en temor. ¿Vieron una persona temerosa? ¿Qué tiene esa persona? Un espíritu de Espíritu de temor. Miedo a volar, miedo a quedar sola. no sé, bueno, póngale ahí usted, ¿no? Entonces dice que no nos dio espíritu, o sea que el Espíritu Santo es un espíritu de valentía, de dominio propio, es otro espíritu, es el Espíritu Santo. Por eso, ojito. A la hora, ¿no? Digo y repito esto, a la hora de ir a buscar todos los espíritus, probar los espíritus. No te confíes, pues ese espíritu puede ser engañoso, puede estar engañando. El espíritu, ¿cuál era el espíritu que estaba dentro de Caín? ¿Qué espíritu tenía Caín? ¿Cuál era el espíritu que tenía Caín? El celo. Bueno, dice Juan, lo dice bien claro, ¿no? Porque era del marido, tenía ese espíritu. Dios lo aconseja y le dice, mirá, el mal está a la puerta y vas a caer, pero puedes vencerlo. Y él no, ya tenía ese espíritu. Y el hermano no pudo discernirlo, ¿verdad? ¿Verdad que no lo pudo discernir el hermano? Y los padres. No lo pudieron discernir. Por eso la exhortación, probar los espíritus. Si yo hubiera probado los espíritus y Abel en su inocencia hubiera probado el espíritu del hermano, quizás no hubiera muerto. ¿Por qué lo hubiera dicho? ¿Para qué me querés llevar al ¿Para qué me querés llevar al monte, al campo? Y Caín, vení hermano, no me campo. Bueno. Por eso está la exhortación. Debemos estar constantemente probando los espíritus. No es que estamos jugando a las personas, no. Dice bien claro, probalos. Fíjate a ver qué. Y a veces los cristianos somos muy de decir, ¿no? De creernos todo, ¿no? Le dejamos entre la cuenta. ¿Qué puede pasar? No, mi viejo. No, mi viejo. Vos no sabés lo que se puede transformar esa persona, la que parecía un animalito una ovejita. Que cuando eras el noviazgo, ¿no es cierto? Que eras novio de ella, parecía todo un... Pregúntenle eso a Alicia. Es decir, pero no, ay, sí, no, parece que con vos salta el mundo. Una vez que ya obtuvo lo que quiso,
ya pareces un algo descartado. No había discernido el espíritu anteriormente. Por eso ahora agárrate Catalina. Qué consejo de Juan, ¿Se dan cuenta? Tenemos que grabarlo no sé, con una lena en la cabeza. Probá los espíritus de tus empleadores, probá los espíritus. Porque una vez que ya caíste, ¿qué hacía el Señor Jesucristo? El Señor Jesús probaba los espíritus, no. En una parte él dice que había personas en las cuales él ya no andaba con ellos. ¿Sí o no? Y ya él, eran incrédulos, no sé qué era, ¿no? No conozco bien el pasaje, pero él dice, ya él no andaba, él estaba discerniendo los espíritus. ¿Él tenía bien discernido el espíritu de Caín, o sea, de Judas, o lo sorprendió al Señor Jesucristo el espíritu de Judas? Constantemente le decían en medio de nosotros hay un ¿qué? Diablo. Él estaba discerniendo el espíritu de... por supuesto, era Dios mismo, ¿no? Conocía los corazones. Pero él hizo ese discernimiento. A Pedro le discernió también los... También discernió el espíritu. Bueno, aprendamos eso del Señor. Discernamos las cosas antes, porque la sabiduría es eso, ¿no? La sabiduría es progresiva, como siempre enseño. Siempre nos está... Las cosas hay que atacarlas antes de que suceda. Los cristianos tenemos la facultad, por el Espíritu Santo, de ver las cosas de lejos ya. Porque dice que el simple ve, dice que el avisado o el sabio ve que el pozo o el peligro de lejos. ¿Y qué hace? Tiene tiempo para girar. Pero dice que el simple sufre el daño porque es simple, ¿no? Bueno. Anoten otro pasaje bíblico para terminar, 1 Corintios 2, 9, 13. Siempre estoy diciendo eso. 1 Corintios 2, 9, 13, donde dice que el espíritu del hombre conoce al hombre. Que es lo que hay dentro del hombre. Dice que el espíritu de Dios escudriña todo lo de Dios. Y con esto damos finalizado, ¿no?, el Espíritu Santo y la iglesia. Y terminar es un decir, porque realmente hay muchas cosas para aprender todavía. Y si vamos a una iglesia como los niños, ¿no?, que siempre están aprendiendo cosas. El niño que siempre está aprendiendo, siempre está aprendiendo. Así debemos ser, no estancarnos, sino que aprendiendo, madurando y creciendo en todas aquellas cosas que el Espíritu Santo nos da para la vida y la piedad. Qué maravilloso, ¿no? No necesitamos, estando en Él, no necesitamos absolutamente nada. Como los judíos en el desierto, que ellos dicen que no, ni siquiera dice que su calzado ni su vestimenta se envejecía. Bueno, en lo espiritual, aunque nuestro calzado se envejece, todo, dice que en lo espiritual es así también. Dice que nos da todas las cosas, ¿no? Así que estemos siempre atentos a observar con fe su palabra y caminar en el Espíritu Santo, ¿no? Vivir. Ese es el punto, vivir en Él. Oramos. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos consejos, Señor, que no son nuestros, vienen de ti, vienen de la enseñanza del Espíritu Santo, el que has mandado, el que tu Hijo, por el cual tu Hijo Jesús ha orado, ¿no? Y ya está en el mundo, mora en medio de nosotros, dentro nuestro. Señor, ayúdanos a comportarnos de la manera correcta frente a Él, sabiendo que Él ha sido muy maltratado en muchas maneras. Ha sido ridiculizado, como vemos en estos círculos cristianos que ridiculizan tu Santo Espíritu. Bueno, que no suceda eso con nosotros, sino que estemos atentos a su voz, escuchar su voz apacible, la que nos habla y la que nos enseña y nos guía a todas las cosas verdaderas. Así que esto nos llena de gozo en nuestros corazones, por esta maravillosa obra que el Espíritu Santo realiza en nosotros. Bueno, Padre Santo, por todo te pedimos, los hermanos, de todas partes. Te damos las gracias por todo en el nombre de Cristo, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.